Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Aquarios 4K, nuevo vídeo. Estamos aquí en la Fish Room para hacer un vídeo que no estaba programado en esta semana. Me he tenido que saltar un vídeo que sí, por este vídeo que es necesario. ¿Por qué? Porque mañana, por lo menos aquí en España, va a pasar una cosa. Van a volver a lanzar los famosos, anteriormente hace un año elogiados medidores de pH en el supermercado Lidl, ¿vale? Hace un año hicimos un vídeo en el que, nos compramos, de hecho nos compramos 4 medidores de Lidl y ya sabéis, aquí me gusta probar las cosas, me gusta dar mi primera opinión de esos productos y también me gusta explicaros con el paso de los meses cómo han ido funcionando, si han ido funcionando bien, qué resultados han dado esos productos, ¿vale? Después de un año, alguien, hace poquito, hace no sé si 3 días o ayer, no lo sé, vamos, hace un día, creo que fue, me escribió por Instagram y me preguntó sobre esto, me dijo, oye, que el lunes van a volver a sacar a la venta estos medidores de pH, estoy por comprarme uno, pero necesito saber qué tal funcionan. Bueno, pues se me encendió la bombilla y dije, adiós, que hicimos un vídeo hace un año explicando esto, diciendo que estaban bastante bien, calidad-precio insuperable, por 10 euritos, y después de un año me veía en la responsabilidad y en la obligación de volver a hacer este vídeo para comentaros un poquito todo esto. Dicho esto, vamos a comenzar, si os apetece, con un audio que nos ha mandado Helio de Acuario GCM, que yo le he dicho, me tienes que enviar un audio diciendo tus conclusiones sobre este producto y nada, os lo pongo ahora mismo, son creo unos 40 segundos, cosa rápida, ¿vale? Así que me vais a tener aquí como yo que sé, como así 40 segundos. Mi opinión sobre este medidor para pH marca Parkside de Lidl. En realidad yo tenía muchas expectativas, al final cumple su función, pero no es ni mejor ni peor, por ejemplo, que uno que podamos comprar de AliExpress. Y en general la crítica abierta que ya hice yo también en un vídeo a todos estos tipos de medios de pH muchas veces es los solemos calibrar con soluciones que no hemos testado que estén correctamente al pH que necesitamos. Y luego de otros grandes problemas es que lo calibramos cuando lo compramos, lo metemos en un cajón, cuando lo sacamos queremos medir y ahí tenemos mucha imprecisión. Son equipos que dan para lo que dan, pero para apañarte puntualmente, sobre todo si hacemos una buena rutina de calibraciones, pues dan para lo que dan, bueno, por el precio que tiene. Ya lo habéis visto, muy políticamente correcto. este becario, que ya no es becario, ya se nos ha emancipado el muchacho. Él comenta precisamente eso, que es un medidor que hay que calibrarlo bien, con unos buenos líquidos de calibración y tal, para que veamos o pudiésemos ver todo su potencial, que a lo mejor no lo hemos exprimido todo lo que podíamos haberlo exprimido, pero que yo os voy a ser sincero, ¿vale? Nosotros compramos 4, Helio se quedó uno, en el local se quedó otro, yo creo que me quedé otro, y un compañero del local, Juanmi, también se quedó otro. De esos 4 que compramos, el de Helio funcionó bien, el del local funcionó bien, y el que yo me llevé a mi casa y el que el otro compañero se quedó, a los pocos días de comprarlo, estaban fuera de control. O sea, se volvían locos en las lecturas, fallaban, a veces no se encendían. En fin, supongo que problemas electrónicos, no sé a lo mejor si por filtración en la circuitería o alguna historia de estas. El caso es que un 50% funcionó, el otro 50% no funcionó. Luego, los que funcionaron, obviamente, como decía Helio, estos medidores les tienes que hacer un mantenimiento, cada X tiempo hay que calibrarlos, no hay que dejar que se les seque la sonda y todo esto. El caso es que funcionaban, pero no del todo bien, se descalibraban, yo creo que a lo mejor de forma un poquito más rápida a la habitual. Entonces, no lo cogimos como un instrumento de medida, por así decirlo, muy fiable en nuestros acuarios. Tampoco es que el pH lo esté midiendo todos los días. Aquí en casa lo mido por el tema del CO2 y demás, que no haya desplome ni variaciones muy bruscas al tener aguas más blanditas. Pero no nos acababa de convencer, entonces yo por lo menos no hablo por parte de Helio, hablo por parte mía. Obviamente el que no funcionó lo dejé de utilizar, el que teníamos en el local pues básicamente no le hice mucho más caso. ¿Por qué? Porque no me acababa de fiar. O sea, yo un año después os puedo decir que sí, que por 9 o 10 euros podéis probar
Si veis obviamente que os falla, lo devolvéis, guardáis el ticket, lo devolvéis, solo cubre la garantía. Y si veis que funciona bien, pues importante tener en cuenta eso, que no se seque el sensor, o sea, lo que vienen siendo los, no sé si son los, bueno, no lo sé, los electrodos, lo que sea. Os recomiendo que lo uséis todas las semanitas para precisamente evitar que se os reseque mucho ese tema y luego no haya fallos. Calibrarlo con soluciones que sean óptimas, ¿vale? Tanto en Amazon como en AliExpress, como no lo sé dónde, ¿vale? Venden esas soluciones calibradoras, que lo calibréis pues si podéis cada mes para que no os baile tal. Y nada, ahora sí que quiero, por favor, que me pongáis aquí en los comentarios vuestras opiniones sobre estos medidores, si tenéis vosotros algún medidor de estos o no, a ver qué tal ha salido, me lo ponéis aquí en los comentarios. Y por lo menos para todo aquel que decida mañana o decida en un futuro comprarse otra vez este medidor, pues tiene aquí una base de datos en los comentarios en la que, bueno, la gente exponga cómo le ha ido a ellos. Yo ya os digo, en resumen, nos falló un 50% de estos medidores, el otro 50% funcionó, pero con ciertos matices. Calidad-precio, obviamente está bien, pero a lo mejor hay otras opciones un poquito mejores por a lo mejor el mismo precio o un poquito más, tanto en Amazon como en AliExpress. Yo recomendar test de gotas para pH, eso en realidad un test de gotas es lo más fiable siempre que sea de una marca decente. Los de Azo me funcionó bastante bien, que los tengo por aquí por casa. El de JBL, por supuesto, que también es una medición súper real, pero es un poquito más engorroso el test de gotas. Por otro lado, de la marca ADWA, también hacen unos medidores de la leche, lo que pasa es que creo que ya te viene costando ese medidor de pH en torno a unos 30, 40 euros. Es algo caro, también te incluye la medición de temperatura y tal ese medidor. Pero bueno, os estoy dando un poquito de soluciones. Yo, obviamente, después de comprarme un aparatito, que es la Releche, ese controlador de pH de la marca Milwaukee, me olvido de esos medidores que son un engorro, se están descalibrando continuamente. Pese a que hay que calibrarlo, este Milwaukee, os dejo por aquí una tarjetita de ese vídeo, pero es la leche. Las mediciones que te hace son exactas, de todo momento, 24/7, lo puedo ir cambiando de acuario si tengo que comprobar los pH de otros acuarios. Y a mí me va de perlas. Controla obviamente la inyección de CO2 en ese acuario, yo no puedo estar más contento. Si queréis, os enseño cómo lo está haciendo ahora mismo y nada. No tengo mucho más que decir. Llevar cuidado si lo vais a comprar. Si lo vais a comprar por 9 euros, calibrarlo bien, comprobar que funcione bien las primeras semanas. Si veis que ante el mínimo error, devolverlo a la garantía porque os va a fallar más. Y ya está, no os puedo decir más. Esto ha sido todo por hoy. Vamos a ver ese Milwaukee y finiquitamos esto. Bueno, pues aquí estáis viendo el medidor. La verdad es que va midiendo continuamente el pH con la sonda que está colocada ahí, detrás de esas plantitas que tenemos. Esa es la sonda, son bastante discretas. Y nada, con esto tenemos una medición real. Para aquellos que no hayan visto el vídeo, aunque deberíais haberlo visto, este es el pH actual del acuario y cuando el pH detecta que baja de 6,7, detecta que sube de 6,7, perdón, comienza la inyección de CO2 en nuestro acuario. Ahora mismo no está inyectando, pero en el momento que pues eso, que bajase del 6,7, nada, con esto se calibra. Mirad, si yo por ejemplo lo bajo, ¿veis? Se conecta la luz porque ha bajado de 6,6, lo he puesto a 6,5, un poquito menos, y entonces comenzaría a inyectar el CO2 a través de nuestro difusor. Bueno, tarda un poco en ponerse obviamente en funcionamiento hasta que coge presión el sistema y ya está. Es así de simple. La verdad es que este método es la releche y como os digo, como tengo ahí la sonda, que el cable es bastante largo, lo voy cambiando de acuario si necesito mediciones puntuales en algún acuario y ya está. La verdad es que es una maravilla y ultra preciso. Esto en precisión es un 10. Lo otro en precisión, para que os hagáis la idea, lo otro en precisión es un 5, un 6, más o menos. Pero con el pH no se puede jugar en los acuarios porque pequeñas variaciones son muy bestias. Bueno, y nada, gente, lo vamos a ir dejando ya por aquí. Recordad, si os ha gustado el vídeo, que tenéis que hacer, darle like al vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en Casa de Acuarios 4K. Y ahora, si hacéis el favor, iros al canal de Helio, de Acuarios GCM, y le echáis un vistacillo, que merece la pena, y también comentó cositas de este medidor de pH y demás. Así que, al lío.